Bienvenida, Marita. Hola, ¿cómo están, compañeros? Gracias, gracias. Disculpen la espera, pero bueno, entre el trabajo, entre Moreno, que vive, vive consultándote y agregándote tema a la agenda, y un ratito que le dedicamos a la familia, se nos complica todo. Yo le decía a Ricardo, recordámelo, porque al ser domingo, yo sigo de largo. Bueno, estamos trabajando también con las redes, entonces diciembre es un mes complicado. Pero bueno, ahí estamos y acá al pie del cañón con todos ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos, Marita. La idea, mirá, era, como esto está grabado, después los compañeros que no pueden asistir tienen la posibilidad de verlo al otro día o en la semana, era tener, y ya muy agradecido, yo le decía a los compañeros, y Matías lo sabe muy bien, Joana hoy, bueno, por un tema también de que está con un familiar que atender, me dijo que nos mandaba un saludo enorme, que está muy orgullosa del trabajo que hicimos, era tener unas palabras tuyas, en principio comunicarte que nosotros, bueno, nos estamos organizando, pusimos una fecha para también hacer un meet en tanto y en cuanto no tenemos el lugar físico, pero como son compañeros de distintos lugares, bueno, la manera de poder hablarnos entre todos es por este medio. Pero la idea es el año que viene empezar a ir a los territorios, a visitar a los compañeros y hemos desarrollado una serie de actividades que ya se fueron de a poquito confirmando un viaje a San Vicente para conocer a los compañeros, para tener una actividad allí en la Quinta del General, un viaje a San Miguel del Monte, que un compañero amigo Colorado del Monte, Facundo Retrivi, el presidente de los Colorado del Monte, nos va a abrir su rancho, su campo, para que podamos ir y tomarnos 3 o 4 días y estar con los compañeros y recorrer una tierra que tiene mucho que ver con el rosismo, con el federalismo, con la historia, y la idea del cine debate. Y habíamos hablado de organizar una rifa y cuestiones que se fueron dando para comprar un cañón proyector. Bueno, la compañera aquí, Fernanda, nos presentó una cantidad de cosas que ella iba a rifar y todo organizado. Y otra compañera que también por las redes me dice, yo no sabía de la reunión del otro día que le agregamos, también puso de sus cosas. Y bueno, Fernanda hoy nos comunicó que ya compró el cañón proyector. Así que, bueno, nada, nos vamos a organizar para poder hacer equitativo el reparto de lo que salió, de cómo usarlo, de las cosas, los menesteres que nos van a faltar para terminar de concretar. Pero bueno, tenemos la charla del 27 por mí para poder ir poniéndonos de acuerdo en estos temas. Así que es lo que te contamos, los compañeros se están organizando, están haciendo, las cosas van saliendo, estamos proyectando pequeños objetivos y los estamos pudiendo cumplir. Así que bueno, lo único que te pedimos son unas palabras, Marita, para nosotros es muy importante, tanto escuchar a vos como escucharla yo y a Matías, pero bueno, te tenemos, sos nuestra referente, coordinadora, y después de tus palabras, sí, te liberamos porque no te podemos retener en todos lados, ya te estamos muy agradecidos por estos minutos. Adelante, Marita. No, no, al contrario. La verdad que ustedes han tenido una iniciativa que es fundamental y es necesaria porque a veces hay muchos compañeros y compañeras que quieren acompañar, sumarse, pero nos faltan aquellos que logren organizar, coordinar, nuclear el todo y hacer parte al todo. Y ustedes están haciendo en equipo, en conjunto, y así como se están conociendo, hace poco, igual están, hace poco, hace un año ya casi que vienen coordinando, pero en este último tiempo lo han profundizado y han armado un gran equipo. La verdad que yo en eso los quiero felicitar. Decirles que bueno, que Guillermo en este año haciendo un balance, Guillermo Moreno nos convocó en primera instancia, convoca al movimiento. Nosotros ya esto lo veníamos evaluando el año pasado, cuando se cierran en las PASO, cuando se intenta imponer un candidato, cuando los resultados no son adversos, cuando Milei sale electo presidente, y la verdad que no solo con los votos de Milei, o con la revelación que fue Milei, sino creo que con mucha bronca de tropa propia, ¿no? Así que Guillermo audazmente dice hay que convocar urgente al movimiento. Vienen por el peronismo como en algún momento lo hicieron con el radicalismo.
y ahí nos sumamos todos los peronistas. Saliendo de lo partidario, dejando esa discusión a otros, porque ya se nos habían infiltrado cuando en complicidad con alguno de los nuestros ponen a Alberto Fernández presidente del PJ Nacional, y creo que eso ya fue algo muy claro cuando venía Cerruti a los encuentros de las mujeres a decirnos los lineamientos del gobierno nacional, o sea, confundiendo el gobierno con el partido y con el movimiento, o sea, de ellos los puedo esperar, el tema es, aunque sea intencional, el tema son los nuestros. Así que teniendo en claro todo ese panorama, decidimos salir del partido justicialista y rearmar desde el movimiento. Y esa fue una gran tarea. Guillermo Moreno le puso, la verdad, le puso el cuerpo a todo eso y lo sigue haciendo. Nosotros simplemente nos sumamos a acompañar. Y de ahí surge, bueno, cuando Guillermo me dice, dame una mano con la rama femenina nacional, nos pusimos con las compañeras a articular entre todas un trabajo y armar el partido. Hace un rato me saltaba en las redes el recuerdo de hace un año, cuando fuimos, me acuerdo, del 12 de diciembre con Marta Cascales, apoderada del Partido Nacional de Principios y Valores, además de ser la compañera de Guillermo, fuimos a Tierra del Fuego. Y ella siempre lo cuenta y a mí me gusta esa anécdota. ¿Por qué a Tierra del Fuego? Porque buscando después de las PASO donde Guillermo había sacado más votos y teniendo en cuenta que teníamos que seguir construyendo la herramienta electoral, que era el partido, para las próximas elecciones y para no tener que hacer alianzas que a veces hasta te perjudican en vez de favorecerte, electorales, encontró la provincia que más votos había sacado Guillermo y era Tierra del Fuego, en Ushuaia. Y Marta le pregunta a Guillermo, ¿vos sabés que donde más te votaron fue en Tierra del Fuego? No, le dice Guillermo, la verdad no, él lo desconocía. Bueno, empieza a buscar el compañero referente y no había un compañero referente. O sea, esto por eso habla de lo que es el peronismo, ¿no? Y entonces había que buscar a alguien, quién canalizaba todos esos votos, cómo nos contactábamos. Y recuerdan, por medio del compañero Gabriel Robles, que es el que coordina a nivel nacional todas las provincias, un compañero que en su momento, cuando estuvo las PASO, recibió las boletas. Es más, mandaba fotos que estaban con nieve, cómo estaba el clima y todo. Así que hubo que buscar a ese compañero que se había ido a vivir a Córdoba, ya no estaba en Tierra del Fuego. Bueno, se contacta a ese compañero, por intermedio de él nos da el contacto de otro, y esto hace que llegamos a Franco. Ustedes hoy muchos lo conocen, a Franco Gergo, que el compañero además es profesor, la única cátedra de peronismo en la universidad. Pero en ese momento no se conocían. Bueno, Marta lo llama, lo encara, logra esa reunión con Franco, cuando viene a Buenos Aires lo invita a su casa, y ahí nace esa relación y viajamos ese 12 de diciembre a Tierra del Fuego. Y tiene que ver con esto de encontrarnos, de charlar, de que vengan a ponerse a disposición los compañeros del movimiento obrero, en ese caso los compañeros del partido que representa Hugo Moyano, Cultura, Educación y Trabajo, porque el único compañero que ya empezaba a levantar las banderas del peronismo era Moreno, como nos pasó en el 2015 también, si reflexionamos. En el 2015 nos pasó algo similar, si lo recuerdan. El único compañero que le puso el cuerpo y salió con la campaña afiliación masiva fue Guillermo Moreno. Después, a lo largo, muchos aparecían por ahí, pero cuando llegan los últimos metros, cuando hay que ponerle el cuerpo, siempre están los mismos compañeros. Y esto es lo que destaca la lealtad que tenemos a Guillermo. Y bueno, así en Tierra del Fuego comenzaron las charlas y había que buscar a los votantes de Moreno. Entonces no se nos ocurre mejor idea que ya que íbamos a los medios radiales y televisivos, poner algún contacto. Y se dio ahí en la charla, entonces pusimos el contacto del compañero Franco y de Huguito, a tal punto que le estallaron, pero de todo el país. El teléfono estallaba de todo el país, llamaban de todo el país, no solo de Tierra del Fuego. Ellos canalizaron esto, fue una locura, pobre, pues les invadimos su cuestión privada, sus contactos
su comunicación, pero esto logró que vuelvan a juntar todos esos votantes y más. Y hoy Tierra del Fuego tiene su partido. Hoy tiene el partido reconocido de principios y valores, un partido más para esta herramienta electoral y representativa que necesitamos todos los compañeros que conformamos, primero desde el movimiento, luego desde las distintas ramas, y que acompañamos a Guillermo Moreno y a todos los compañeros y compañeras que integran el partido. Decirles que fue un gran trabajo, que se ha cumplido esa gran etapa, que se hace con mucho esmero, con mucha voluntad, con mucho compromiso y con mucha militancia de todos los compañeros y compañeras. Yo siempre destaco que desde el que te abre la puerta, el que te ceba un mate, el que adoctrina, el que debate, entre todos se construye el movimiento y la herramienta electoral. Pasamos esa etapa, creo que la mejor reflexión que por lo menos yo les puedo transmitir a ustedes es el crecimiento, el gran crecimiento y la gran visibilización que ha tenido Principios y Valores en el país, ni hablar en lo que es la provincia de Buenos Aires y en todas las secciones electorales y ahora en los distritos, porque en las elecciones anteriores, en las etapas anteriores de construcción, nos juntábamos en la plaza, en la casa de algún compañero, de alguna compañera. Hoy ya estamos teniendo los propios espacios que además nos visibilizan ante la comunidad que cada uno representa o integra. Decirles que ahora se viene el año próximo una etapa electoral muy importante, es un gran desafío, es la demostración de que el peronismo está más vivo que nunca, de que no pudieron, decirles a esos muchachos que intentaron infiltrarse que no pudieron, y que hay una posibilidad, porque a veces te dicen no hay otra cosa para votar, por eso votan a Milei. No hay una alternativa, y esa alternativa es el compañero Guillermo Moreno. Queremos que ingrese a la Cámara de Legisladores Nacionales y queremos que ingrese. Queremos una voz peronista en la Cámara de Legisladores Nacionales. No queremos más tibios. Necesitamos la voz del peronismo que nos represente a todos. Y ahí necesitamos a Guillermo Moreno. Yo digo que él es el soldado de Perón y de Eva, pero también nosotros pasamos a ser soldados de Guillermo Moreno en el territorio cuando tenemos que hablar y representar. Dicho esto, después vamos a charlar seguramente con él. El año próximo, ya les digo, empezará otra etapa con otra construcción. Tenemos que enfocarnos también en lo electoral y cuidar a cada compañero y a cada compañera que se sumó en esta etapa. Cerrando un poco el ciclo de este año, decirles que ojalá el 24, que es Nochebuena, que es una noche de reflexión, porque para muchos es simplemente una fiesta, para nosotros los peronistas es una noche de reflexión, reflexionar sobre lo que esta bestia, porque no le podemos poner otro nombre, está haciendo con nuestro país, lo que esta bestia está haciendo con nuestro pueblo, reflexionar de que podamos ver en el otro que no le falte, ya ni siquiera decimos un pan dulce y una sidra, sino que no le falte un plato de comida al otro, y reflexionar de que tenemos mucha tarea por delante, y la tenemos porque como nosotros también somos cristianos, y nos duele el dolor del otro, el año que viene tenemos que ser grandes predicadores, convencidos rotundamente para convencer al otro de que el peronismo es el único garante de la felicidad de nuestro pueblo, pero no como lo dicen todos, sino con hechos, con acciones. Y ahí es donde nos tienen que encontrar más unidos que nunca, con todos nuestros matices, con todas nuestras diferencias, porque por eso somos seres humanos, ninguno es igual al otro, pero con lo que nos une y con un punto en común. Cuando levantemos las copas, aquellos que podemos, reflexionemos eso, comprometámonos en redoblar los esfuerzos para el año próximo, para que Principios y Valores sea no solo la alternativa, sino el reflejo de que el peronismo existe y que el gran esfuerzo que hizo nuestro conductor junto a todos los compañeros y compañeras que lo acompañan valió la pena. Cada esfuerzo que ustedes hacen y ese granito de arena que ustedes le ponen a la causa vale la pena. Así que tenemos un gran desafío. Ya les dije que crecimos, ahora lo tenemos que demostrar.
no solo lo tenemos que militar, sino que vamos a tener que reventar las urnas de votos de principios y valores. Así que me parece que es un año para dejar todas las diferencias de lado, abrazar las causas en común y abrazar a todos esos compañeros y compañeras que además nos van a ayudar a cuidar los votos, como les dije, para que el peronismo vuelva a tener una voz en el Congreso de la Nación. Dicho esto, compañeros y compañeras, les deseo que pasen unas felices fiestas a todos con sus familias, que la disfruten, que la abracen, que todos aquellos que a lo mejor no tengan un ser querido entiendan que la patria está en riesgo, no en peligro, en riesgo por un loco que con una motosierra nos quieren hacer creer de que todo está mal cuando en realidad, y que ellos todo lo que están haciendo está bien. En realidad, él solo puede creer que lo que hace está bien y nosotros tenemos que demostrar todo lo contrario. Así que yo noto un pueblo, la verdad, como entregado, un pueblo muy sumiso en estos momentos, pero que nosotros tenemos la obligación de darle esperanza. Así que mandarles un gran abrazo a todos y decirles que el 2 de enero arrancamos de nuevo, no paramos, compañeros y compañeras. El 2 de enero estamos de nuevo ahí en la lucha, en la trinchera, como dice nuestro conductor, y militando el doble de lo que hicimos este año. Así que gracias por todo y por permitirme compartir este tiempo con todos ustedes. Gracias, Marita. Muchísimas gracias. Te mandamos todos los compañeros. Nos sentimos muy felices también con nuestro conductor, con vos, con nuestra referente y coordinadora, con todos. Así que te mandamos un beso enorme. Feliz, como dijo hoy Natividad, nuestro querido compañero Guillermo Moreno, en relación a la Navidad. Seguramente nos estaremos saludando antes de fin de año y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y agradecidos por estos momentos. Gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen y por el compromiso principalmente. Bueno, acá Bueno, una compañera, así que cuando me necesitan, cuentan conmigo. gracias, Marita. Gracias. Muchas gracias, compañera Marita. Abrazo. Nos vemos. Bueno, compañeros y compañeras, la verdad que, bueno, vamos a ir arrancando. Ahí cuando quieras, Marita, tranqui, Sigo. seguí con lo tuyo. Gracias. Bueno, hola, bienvenida Susana, a todos los que fueron entrando, que por ahí no los pudimos saludar. La idea, bueno, ahora sí, arrancar con la charla. Ahí tuvimos unas palabras de Marita que nos dan un poco por la fuerza que le puso la perspectiva de que se viene un año electoral intenso y que tenemos que estar a la altura de la circunstancia, como lo veníamos comentando con la compañera Fernanda, acercándonos las cuestiones del cañón proyector, de toda la organización que se está poniendo detrás para armar el cine debate, con el compañero Diego y Matías armando las charlas de formación política del año que viene, que tampoco van a parar, con Adrián asistiendo siempre y dando el debate, Susana, Ezequiel, todos los compañeros, Julio, que también permanentemente están todos colaborando. Quienes fueron a la unidad básica vieron el trabajo extraordinario de todos, del que puso un ladrillito, pintó, que es lo que decía Marita, cada uno aportando su granito de arena va a hacer que esto, que ya tiene un carácter nacional, el partido, salga adelante y seamos alternativa, convenzamos al de al lado, ¿no? La idea es empezar a predicar, por eso las charlas son importantes. Y Marita había hablando ya, empezando a entrar en mi mensaje de Eva Perón, los últimos 3 puntos, nos leímos todo el libro, lo fuimos comentando. Justamente Marita hacía alusión a lo sumiso del pueblo argentino, creo que todos lo podemos advertir. Es un momento, hoy yo escuchaba a Guille y a Pablo en la radio, donde ellos que manejan la disciplina económica entienden de que esto está mal, de que esto está terminado, de que cualquier estornudo que haya en el mundo, sea porque se termina la guerra en Rusia y Ucrania, o se modifica el escenario en Oriente Medio, o Trump, que veo que está antes de asumir bastante activo en esto de ir imponiendo cierto modelo, ahora está amenazando a los panameños de que modifiquen el tema de los aranceles, porque si no, interviene en el canal de Panamá. El mundo va hacia ese orden que la Argentina, yendo por este camino fraudulento y simulador, como viene diciendo Guillermo,
puede llegar a caer en un desbarranco absoluto. Y nosotros no queremos más sufrimiento para nuestro pueblo, queremos que el pueblo termine decidiendo la política al final de este sistema perverso. Y en esto de que lo que decía Marita de sumiso, aparece la compañera Evita y su rebeldía, y estos tres últimos puntos que son, yo decía al principio, muy emocionantes, pero emocionantes, emocionales. Es una Evita que escribe los últimos tres puntos y después de eso, lamentablemente, fallece. Son tres puntos donde hace alusión permanente a su enfermedad, al dolor que produce el cáncer de útero que ella estaba sufriendo, y por sobre todo a ese miedo o no miedo, porque lo explica de maneras diferentes que tienen acercarse al final, ¿no? De la vida, digo, a eso desconocido, pero que ella lo acepta, que ella lo único que le pide a Dios es un poco más de tiempo para estar al lado de Perón y de sus decamisados. Las palabras de Evita en estos tres párrafos son de una emocionalidad extrema porque lo repite permanentemente, repite conceptos, repite, como cuando alguien escribe algo y quiere convencer de que lo que le está pasando es eso. Y realmente entendemos que es una Evita emocional. Casi diría que ni siquiera utiliza la razón para pergeñar algún tipo de párrafo político, no, usa la emoción a viva voz. Son muy largos, así que yo voy a ir de cada uno citando algunos párrafos y en base a eso explicando algo muy concreto porque ya la propia Evita lo dice, ¿no? Bueno, Diego, estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, porque vos sos en esto un tipo muy perfecto. Bueno, este punto es, ya vamos, el gran delito, el número 28, queda el 29 y el 30. Voy a leer, esperen, algunos de los párrafos para ir entendiendo de qué se trata. El gran delito es el título. Empieza así. Muchas veces, sobre todo en los años de la Revolución, oía cómo los altos jefes militares trataban de disuadir al coronel de su amor por el pueblo. Ellos no concebían que un oficial superior pudiese entregarse así a la chusma. Al principio creían que el coronel hacía demagogia para conquistar el poder. Fue entonces cuando, envidiosos del éxito de Perón, le hicieron la primera revolución. Le exigieron su renuncia y lo encarcelaron en Martín García. Pero felizmente el pueblo ya lo había conocido a Perón. Y ya no veía en él al jefe militar con vocación de dictador, sino el compañero cuyo corazón había sentido el dolor de nuestra raza, y el pueblo se lanzó a la calle dispuesto a todo. Los jefes militares de la reacción huyeron asustados y la oligarquía se escondió con ellos. Fue el 17 de octubre de 1945. Después, las cosas cambiaron. El coronel, ya presidente, siguió fiel a sus descamisados. Ya no podía ser que fuese demagogo, como decían. Era cierto entonces aquello de que Perón, un jefe militar, concedía importancia fundamental a los trabajadores de su pueblo, y a medida que los trabajadores se organizaban constituyendo la más poderosa fuerza del país, la oligarquía infiltrada, también en las Fuerzas Armadas, preparaba la reacción. Yo he presenciado la dura batalla de Perón con el privilegio de la fuerza, tan dura como las luchas contra el privilegio del dinero o de la sangre. Yo sé lo que ha sufrido, aunque he tenido el raro y maravilloso privilegio de ser algo así como el escudo donde se estrellaron siempre los ataques de sus enemigos. Ellos, cobardes como todos los traidores, nunca lo atacaron de frente, lo atacaron por mí. Fui el gran pretexto. Cumplí mi tarea gozosa y feliz, parando los golpes que iban dirigidos a Perón. Sin embargo, los que no me querían a mí siempre terminaron por alejarse de Perón. De alguna manera se fueron y muchos lo traicionaron. La verdad, la auténtica y pura verdad es que la gran mayoría de los que no quisieron a Perón por mí, tampoco lo quieren sin mí. En cambio, el pueblo, los descamisados, los obreros, las mujeres que me quieren a mí más de lo que merezco, son fanáticos de Perón hasta la muerte. En el pueblo reside la fuerza de Perón, no en el ejército.
solamente el pueblo lo quiere a Perón con fanatismo y sinceridad. Bueno, es muy largo. Evita sigue, cuenta alguna anécdota del día 28 de septiembre, cuando ella se alegra, dice ella profundamente de haber renunciado a la vicepresidencia, porque dice que eso iba a ser el gran pretexto para tratar de darle el golpe a Perón. Y dice también, en cambio, la revolución vino a probar que la reacción militar era contra Perón, contra el infame delito cometido por Perón al entregarse a la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia y de la confabulación de todos los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria. Este es el gran delito de Perón. Bueno, dice Evita que bendecía ese gran delito cometido por Perón, y uno dice, ¿de qué delito habla? Bueno, justamente ella, en este párrafo del gran delito, lo que dice y lo que está tratando de decir es que, bueno, los militares de ese contexto histórico, de la década del 30, de la del 40, de la del 50, eran hombres, digamos, de cierta manera unidos a la oligarquía. Entonces uno dice, ¿de qué manera unidos a la oligarquía? Porque entiende al soldado raso como no, estamos hablando de los grandes círculos militares, de las tres Fuerzas Armadas, que en cierta manera uno entiende que tenían vínculos con los sectores del nacionalismo católico y también con sectores liberales conservadores y con los dueños de las tierras, ¿no? El sector de la Pampa, o como de la zona núcleo de la Pampa húmeda, la aristocracia que vivía de la renta, no la que producía, la que había adquirido, según el compañero Arturo Jaureche, esa categoría de aristocracia o burguesía terrateniente ociosa, es decir, no una burguesía terrateniente que construida o quería construir un modelo nacional y que dentro de su clase aportaba de alguna manera a la construcción del país como potencia o como país soberano. La particularidad de nuestra oligarquía terrateniente es una oligarquía ociosa, vive de la renta y promueve valores que nada tienen que ver con lo criollo, con lo argentino. Es más, tienen un desdeño por lo criollo y lo argentino. Por eso habían adoptado a lo largo de la caída de Rosas y a partir de la caída de Rosas, un modelo de tipo anglo-francés, es decir, las modas, las tradiciones, la manera de construir sus estancias, la manera de trabajar tenía que ver con ese tipo de construcción sociocultural, la francesa o la inglesa. Más la inglesa que la francesa, porque los ingleses como tuvieron determinancia o fueron determinantes en la economía, la caída de Rosas, posterior a la caída de Rosas, en la economía argentina, hasta por lo menos la llegada de Perón, casi 100 años, bueno, generalmente lo que se adoptaba como tradición eran las costumbres inglesas. Cambio otras oligarquías o terratenientes o burgueses de otras naciones, la brasilera, la francesa, la inglesa, la alemana, la norteamericana, la paraguaya, por ejemplo, habían tenido un modelo, más allá de ser de esta clase social, un modelo nacional en su consideración de país. Por eso aportaron lo que aportaron y engrandecieron a su país como lo engrandecieron. Bueno, de esta oligarquía se queja Evita, estos son los antipatrias, estos son los que odian al pueblo, pero claro, cree que muchos militares son parte de esa oligarquía y tiene razón. Yo, cuando leí en algún momento de mi vida mi mensaje, estaba muy en esa onda fanática, la leí a Evita en este trabajo y era peor, uno más que reflexionar Evita lo que hacía es agarrar sus palabras y creer que se podía llevar a todo el mundo por delante porque tienen una fuerza y una consideración de rebeldía, ¿no? Yo el otro día escribía algo así como la rebeldía en Evita también tuvo su prudencia y prudencia necesaria porque por ejemplo, a Fermín Chávez cuando le dice, ¿por qué se enseña la historia oficial? Está mal, le hace mal a la construcción de un ideal nacional. Evita le dice, yo también creo que Rosas no fue lo que dicen, pero en estos momentos no podemos hacer nada porque si no dividimos al peronismo. Inclusive la misma Evita en su rebeldía, inclusive en su fuego,
en esa pasión que desbordaba por los descamisados y por la causa del peronismo y la causa nacional, decía, bueno, para que las cosas salgan como tienen que salir hay que a veces tener cierta prudencia, por lo que habla en lenguaje político. Hoy uno que analiza las palabras de Eva entiende que también hay cuestiones a reflexionar. Siempre hubo uno que me acuerdo, me decía Evita, está más cercana a la revolución del peronismo que el propio Perón. No porque la doctrina es revolucionaria. Evita lo que hace es, como dice en este párrafo del gran delito, es ser quien para las balas de los tiros que le van a Perón, que en definitiva le van al pueblo argentino. Entonces lo que dice Evita es, bueno, hay que decir, en ciertos momentos tener prudencia, pero también aquí habla de los militares. Perdón, que estoy buscando el párrafo. Y lo que dice de los militares es clarísimo. Están unidos a la aristocracia, y yo leyendo hoy un poco de nuevo Potage, que cuando leí esa obra de Evita hace muchos años, mi mensaje, esta obra que estamos ahora abordando, me acuerdo que, bueno, fui directamente a unos libritos que me había regalado mi abuelo, de un hombre que había nacido en Estados Unidos y hacía historia de la Argentina siendo norteamericano, como muchos otros historiadores históricos como John Lynch y demás. Y bueno, yo me acuerdo que leía que este hombre hablaba pestes de Perón, y fui a algo en concreto, ¿a qué apellidos eran estos militares que del 30 al 45 habían sido, digamos, artífices de los golpes de Estado, de las revoluciones militares, como fue la del GOU, que Perón fue parte también, ¿no es cierto? Pero esos mismos militares son los que Evita dice, ojo, empezaron a tener un resquemor por obviamente el éxito de Perón con sus trabajadores, empezaron a tenerle recelo, y los militares estaban constituidos no del modo social, es decir, el nacionalismo católico también tiene una referencia a la doctrina social de la Iglesia, pero son gorilas, la mayoría de ellos. En la actualidad también tienen un discurso gorila, porque en realidad ven la cuestión social de una manera distinta como lo vemos los peronistas. Por ende, fueron los que le hicieron el golpe a Perón, los que pergeñaron esa unidad entre un sector de la iglesia antiperonista, un sector del ejército castrista antiperonista, un sector, todo el sector de la oligarquía antiperonista, y un sector, obviamente, del nacionalismo católico, como ideología política y social, que también era antiperonista, y fueron los que en realidad, como enemigos de Perón, lo quisieron apresar, lo apresaron, lo llevaron a la isla Martín García, y eso es un poco lo que explica Evita. Pero bueno, Evita dice, el gran delito de este hombre militar fue haberse jugado por el pueblo, por los más humildes, cosa que los militares, si bien tenían un concepto de defensa de la patria que ya hemos discutido y que Evita ha puesto de relieve en esta obra, el contexto es importante, porque no hablamos de la institución militar, porque cuando lo escuchamos a Guilla hablar de qué pavada fue esta que armó el progresismo de armar un relato y de construir un odio en el pueblo argentino hacia los militares, por los hechos que ya todos conocemos, por sobre todo el último proceso y sangriento proceso militar. Claro, y hay otros compañeros que dicen, bueno, y encima Moreno habló de Villarroel, entonces, viste, atan todos los cabos, dicen, bueno, al final Moreno es un procesista, golpista, y no tiene nada que ver. La institución militar es fundamental para esa idea que el peronismo también concibió de la nación en armas. Perón era un militar y era un general, y dentro de su gobierno también hubo militares que en realidad le fueron leales, pero no todos. Entonces Evita lo que dice es, bueno, indudablemente ya la institución tiene hombres que se han pasado a la oligarquía. Yo leía de Potage, de este hombre que les digo que es nacido en Cambridge, eh, leía de él los apellidos de los militares más reconocidos del periodo del 30 al 45, de las tres Fuerzas Armadas, y son apellidos aristocráticos. Entonces uno entiende esto que dice Evita, que son parte de la oligarquía y que son los que en realidad intentaron destruir el modelo peronista, ¿sí? Y Evita, y lo va a decir ahora más adelante, en realidad vamos a terminar un poco este párrafo, esperen,
Pero bueno, el concepto de que Perón conoce, de que en realidad comete el gran delito es que los militares, en definitiva, según Eva, no se ponían muy del lado de los descamisados, de los humildes, de los trabajadores, de los niños, de los privilegiados, de los ancianos, de los no privilegiados, es que en realidad estaban en un plano diferente que no iban a comprender al pueblo. Entonces, en algún momento, como dice, bueno, las Fuerzas Armadas son el reducto de la oligarquía, el pueblo, si no hubiese sabido que Perón era general, si Perón no hubiera sido militar, hubiese creído que las Fuerzas Armadas eran antipatria o que, en definitiva, eran antipueblo. Por lo cual Evita dice, bueno, nos quedamos tranquilos de que, sabiendo que Perón, nuestro conductor, quien creó la doctrina y quien la llevó adelante es militar, entendemos que los demás militares que son parte de esa institución en realidad son unos cobardes y traidores porque en realidad la institución nada tiene que ver, ¿no es cierto? Ese es el gran delito, el capítulo número 28. Vamos a mi voluntad suprema. Es tan largo, así que lo voy a tratar de resumir, porque en realidad voy a leer un poco porque, digamos, si no, no valdría la pena escucharme a mí, no leer Evita, y es un mensaje ya muy emocional, porque bueno, es como la voluntad de uno, no lo sabemos nosotros, que gracias a Dios tenemos salud, pero es la voluntad de un ser humano cuando sabe que se va, sabe que se muere y necesita dejar dicho sus voluntades. Bueno, estas son las de Evita. Dice, quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Esta es mi voluntad absoluta y permanente y será también, por lo tanto, cuando llegue mi hora. La última voluntad de mi corazón. Donde esté Perón y donde estén mis descamisados, allí estará siempre mi corazón para quererlos con todas las fuerzas de mi vida y con todo el fanatismo de mi alma. Si Dios llevase del mundo a Perón antes que a mí, yo me iría con él porque no sería capaz de sobrevivir sin él, pero mi corazón se quedaría con mis descamisados, con mis mujeres, con mis obreros, con mis ancianos, con mis niños para ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor, para ayudarlos a luchar con el fuego de mi fanatismo y para ayudarlos a sufrir con un poco de mis propios dolores. He sufrido mucho, pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo y yo no quise negarme, no quiero negarme. Acepto sufrir hasta el último día de mi vida si eso sirve para restañar alguna herida o enjugar alguna lágrima. Pero si Dios me llevase del mundo antes que a Perón, yo quiero quedarme con él y con mi pueblo, y mi corazón y mi cariño y mi alma y mi fanatismo seguirán en ellos, seguirán viviendo en ellos, haciendo todo el bien que falta, dándoles todo el amor que no les pude dar en los años de mi vida y encendiendo en sus almas todos los días el fuego de mi fanatismo que me quema y me consume como una sed amarga e infinita. Yo estaré con ellos para que sigan adelante por el camino abierto de la justicia y de la libertad hasta que llegue el día maravilloso de los pueblos. Yo estaré con ellos peleando en contra de todo lo que no sea pueblo puro, en contra de todo lo que no sea la ignominiosa raza de los pueblos. Yo estaré con ellos, con Perón y con mi pueblo, para pelear contra la oligarquía vendepatria y farsante, contra la raza maldita de los explotadores y de los mercaderes de los pueblos. Dios es testigo de mi sinceridad. Él sabe que me consume el amor de mi raza, que es el pueblo. Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios, pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Lo dice por ella entre comillas. Bueno, compañeros, esperen que me tomo un mate. Sigue claramente hablando con una sinceridad. De hecho, dice, no concibo el cielo sin Perón. Le habla a Dios permanentemente, le dice que no la va a dejar mentir en el amor que siente por Perón y por su pueblo. Es tremendo porque es una Evita que está prácticamente gritando a viva voz que no quiere irse, pero que en realidad sabe que si le toca a ella partir primero, va a dejar esto que tenemos nosotros hoy, ni más ni menos. La llama sagrada de su fanatismo,
la llama sagrada de su pasión, de que no nos digan a nosotros como militantes, ustedes son unos fanáticos, unos sectarios, ustedes no conciben otra cosa que no es el peronismo, y no, porque ha quedado a las claras en la historia argentina y con una mujer que salió del pueblo, como es Eva, y con un hombre que salió de los militares, como Casta, como en un momento dice Eva, que son los militares. Casta no habla de la institución de la nación en armas, sino de esta casta de militares que sentía en la oligarquía su reducto ideológico, ¿no? Y que se sentía de alguna manera representada por la oligarquía y la oligarquía representada por esta casta de militares. Pero Perón salió de los militares y sin embargo se dedicó a servir al pueblo. Entonces, cuando a nosotros nos digan sectarios, fanáticos, etcétera, 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 recordemos que Evita se moría diciéndonos que nos legaba todo eso, que era su voluntad suprema, que no solamente dice en un momento que dejaba esas joyas que les habían sido regaladas para la fundación, que todo lo que tenía carácter de propiedad privada y que en realidad pertenecía al Estado argentino, que en realidad se reparta entre el pueblo. Lo dice claramente en esta Mi Voluntad Suprema, que es la parte donde ella se pone formalista y burocrática, donde empieza a decir, bueno, tal cosa véndanla, tal otra háganlo, pero quiere dejarle todo lo que es de ella al pueblo, lo material y lo espiritual. Indudablemente, como nosotros, digamos, de hecho dice que las ventas y las ganancias de La Razón de mi Vida, como obra literaria y de mi mensaje, porque va a dar por hecho ella que mi mensaje se va a publicar, dice que esas ganancias también vayan a engrosar las distintas cajas o cajas chicas de las fundaciones o de los lugares en donde el pueblo de a pie podía ir a recibir algo. Y sin embargo, como ella es una mujer que siempre fue a favor del trabajo y no de dar por dar, lo que ella simplemente dice es que todo eso que tiene quiere repartirlo, ¿sí? Simplemente esto. Sin embargo, obviamente que nosotros sabemos que con los dineros y con estas cuestiones nunca llega a donde, en este caso, quien pide que se respete su voluntad se hace, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos decir es que hemos heredado lo mejor de Evita, que es este fanatismo por el pueblo, que es este fanatismo por las causas nobles, que es este fanatismo por la causa del peronismo, por sobre todo sabiendo ella que estaba vivo Perón por el general, y sin embargo, bueno, eso es lo que nosotros podemos hoy hacer con esto que nos decía Marita, ¿no? De prepararnos para un año donde hay que dejarlo todo, y si en algún caso necesitamos de la fuerza, no solo de un compañero, vayamos y leamos a la compañera Eva, porque indudablemente yo en la vida, nadie que haya servido al pueblo, lo escuché hablar o lo leí hablar con tanta sinceridad. Así que en la voluntad suprema de Evita termina diciendo, Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos, porque claro, ella es una cristiana pura, sabe que si la voluntad de Dios Todopoderoso es llevársela a su lado, ella tiene que ir, uno lo tiene que aceptar, pero bueno, dice también, Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos, con sus brasitas, con Perón, porque él también está con los humildes y yo siempre he visto en cada descamisado un poco de Dios que me pedía un poco de amor que nunca le negué. Aquí también, más allá de que Eva en estos tres últimos párrafos habla con total sinceridad, es una Eva absolutamente emocional, es una Eva muy espiritual. Imagínense que aparece mucho la palabra sufrimiento, aparece mucho la palabra pueblo, Perón y Dios. Es el diálogo que tiene Evita permanentemente en sus últimos meses de sufrimiento, de dolor. Está presente Perón, está presente el pueblo humilde y trabajador, está presente Dios, pero también está presente el sufrimiento, ¿no? Ese dolor que la lastima tanto. Pero también, obviamente, el diálogo de Evita con Dios es extraordinario, porque quien habla de una Evita revolucionaria, que tira contra la iglesia, que sí, claro, es una Evita revolucionaria. Es una Evita que niega absolutamente que el modelo a seguir tenga que ver con un modelo que genera sufrimiento en el pueblo. Entonces, ante cualquier situación que genere desigualdad o injusticia, Evita estaba ahí para decirlo. Pero es una Evita que se entrega a Dios, que
sabe que el Dios Todopoderoso, creador y ordenador de la relación entre los hombres y las mujeres y por ende del bien común, es el Dios que necesita para justamente entregarse a lo que es su final, ¿no? El final de su vida. Vamos a pasar a la última parte. Si alguien quiere decir algo, que lo diga ahora porque ahí escuché un micrófono abierto. Pero bueno, hacemos la última parte, que es una sola clase, así se llama el título. Lo comentamos y, compañero, bueno, nos despedimos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Así me dan la oportunidad de tomarme 2, 3 mates seguidos, que tengo la boca seca. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. No, Alan. solamente, sí, no, nada que ver, pero era simplemente disculparme porque, bueno, no se me complicó entrar antes y, bueno, nada, no quería igual dejar de participar de estas charlas. Pude enganchar la última partecita del último capítulo de esta Eva, ¿no? Que estabas contando, que la verdad que es una de las partes más emocionantes, ¿no? De su escrito. No, por favor, Alan. Igual está grabado para que veas la primera parte donde habla Marita un rato. Ya agradecido estamos que podamos ser una cantidad considerable y de tenerte siempre con nosotros. Así que nada, gracias por estar. Bueno, compañeros, vamos al último párrafo. Una sola clase, ¿no? Y termina. Lo voy a leer completo y después lo vamos a comentar. Bueno, me tomo el último mate, así arranco. Dice así: es necesario que los hombres y mujeres del pueblo sean siempre sectarios y fanáticos y no se entreguen jamás a la oligarquía. No puede haber, como dice la doctrina de Perón, más que una sola clase, los que trabajan. Es necesario que los pueblos impongan en el mundo entero esta verdad peronista. Los dirigentes sindicales y las mujeres, que son pueblo puro, no pueden, no deben entregarse jamás a la oligarquía. Yo no hago cuestión de clases, yo no auspicio la lucha de clases, pero el dilema nuestro es muy claro. La oligarquía que nos explotó miles de años en el mundo tratará siempre de vencernos. Con ellos no nos entenderemos nunca, porque lo único que ellos quieren es lo único que nosotros no podremos darle jamás, nuestra libertad. Para que no haya lucha de clases, yo no creo, como los comunistas, que sea necesario matar a todos los oligarcas del mundo. No, porque sería cosa de no acabar jamás, ya que una vez desaparecidos los de ahora tendríamos que empezar con nuestros hombres convertidos en oligarcas, en virtud de la ambición, de los honores, del dinero, del poder. El camino es convertir a todos los oligarcas del mundo, hacerlos pueblo, de nuestra clase y de nuestra raza. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar para que integren la única clase que reconoce Perón, la de los hombres que trabajan. El trabajo es la gran tarea de los hombres, pero es la gran virtud. Cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad. Pero mientras tanto, lo fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, no se entreguen a la raza oligarca de los explotadores. Todo explotador es enemigo del pueblo. La justicia exige que sea derrotado. Ese es el final de mi mensaje y uno dice, bueno, qué clara que fue, ¿no? Y concreta en el último punto en donde uno esperaría que Evita sea o diga después de todo lo que dijo, haga un final elocuente sobre su vida. Y no, sigue hablando del pueblo, sigue hablando de la única clase que para el peronismo importa, que son las de los trabajadores. Y particularmente si los capítulos anteriores, perdón, particularmente si los capítulos anteriores, por lo menos el anterior, en Mi Voluntad Suprema, el tema es muy emocional, ¿no? En el tema del gran delito dejan claro que Perón, viniendo de la casta militar, no siguió el rumbo, digamos, de la aristocracia militar
de darle la espalda al pueblo y de pensarla o tener una idea de patria que para los otros peronistas es equivocada, ¿no? Ella ya lo dice en uno de los tantos párrafos que hemos leído acerca de esta cuestión de que tienen un concepto de la patria equivocado, porque aquel militar que dice, bueno, si hasta el pueblo para que la patria viva debe perecer es porque no entiende la patria es el pueblo y el patrimonio común somos todos. Entonces, ya del vamos hubo una parte de la casta militar que tenía un concepto que para nosotros los peronistas es totalmente equivocado de lo que significa la patria. Por lo cual Evita dice concretamente que ella, como sale del pueblo, es mucho más fácil entender al pueblo, es mucho más fácil rendirse al amor del pueblo y que todo lo que se haga sea a favor del pueblo, porque ya sabemos que si es un pueblo feliz, la grandeza de la nación también se puede llegar a construir. Entonces, no hay grandeza nacional sin un pueblo feliz. Por eso el peronismo enfoca tanto al pueblo y permanentemente al pueblo y a los proyectos colectivos y al bien común. Siempre haciendo, obviamente, como decía Marita, alusión a que cada uno de nosotros posee alguna especificidad, tiene su singularidad y que, bueno, eso no lo perdemos. Por eso también nosotros no somos, en ese aspecto también nos distinguimos del marco teórico del marxismo, ¿no? Y del colectivismo como también del liberalismo y su individualismo. Entonces, bueno, ella ya trabajó en este punto 28, el gran delito, sobre cómo ella viniendo del pueblo se le hacía más fácil, pero Perón viene de la casta militar y sin embargo se entregó a su pueblo. Por eso empieza diciendo, bueno, los militares que rodeaban a Perón y que en cierto punto tenían envidia de los éxitos de Perón con la clase trabajadora, entendían que estaba haciendo demagogia para conquistar el poder. Cuando Perón se hace con el poder y todas las medidas van hacia mejorar la vida y darle dignidad al pueblo y que la patria empiece a ser una patria justa, libre y soberana, y eso es una verdad histórica, no son palabras. Bueno, ahí los militares entendieron que Perón era el enemigo, porque se había apartado del camino de cierta casta militar que era parte del reducto de la oligarquía. Pero en esta, una sola clase aquí Evita y termina la obra, empieza a encarar un carácter bien doctrinario, porque primero se diferencia del marxismo. Dice, nosotros primero no creemos en la lucha de clases, respetamos que haya hombres ricos, respetamos al hombre que el peronismo considera la única clase existente, que es la trabajadora, y lo vamos a ver el año pasado. Todavía hay un tema con esto de que es un trabajador, y uno se imagina al hombre que agarra una pala y hace un hueco en la tierra. Perón dice claramente en filosofía peronista que se considera trabajador a cualquier persona, hombre o mujer, que haga un trabajo que siempre sea útil para el común de las personas, es decir, que sea útil para la sociedad. Podés hacerlo en una oficina o podés hacerlo cavando un pozo. Por lo cual, Evita aquí, primero que habla de que la oligarquía no trabaja. Y cuando a nosotros Guillermo nos dice, por ejemplo, de Sper, bueno, Sper no trabaja, no sabe lo que es trabajar, tiene un campo en Chascomús y lo alquila, vive de la renta, no sabe lo que es producir. Bueno, producir, a diferencia de vivir de la timba, o a diferencia de vivir de la renta, o porque heredaste, o porque robás, o por, bueno, trabajar es otra cosa. Producir es un arte, Evita en un momento lo dice, porque trabajar es una obligación, pero también es la gran virtud que tienen los hombres y las mujeres. Por lo cual, para el peronismo lo más importante es el pueblo, por ende la patria, el patrimonio común, y la única clase que existe es la que trabaja. Son los que producen, son los que hacen que el pueblo pueda, en esa virtud, obviamente desasnarse y proliferar en una sociedad que acomodando todos los aspectos que la hacen sana y feliz, el deporte, lo intelectual, lo cultural, la salud mental, todos esos aspectos que filosóficamente aborda el peronismo son para que el pueblo trabajador pueda proliferar y hacer grande a la nación. Por eso Vita hace esta diferencia con el comunismo. Nosotros creemos que el pueblo trabajador es quien tiene que, obviamente, ser el único privilegiado,
pero no estamos en esto de la lucha de clases, no queremos que una clase domine a la otra, ni creemos en la explotación del Estado por el hombre o del hombre por el Estado, ni mucho menos del hombre por el hombre. Entonces acá hace una diferenciación doctrinaria extraordinaria, porque ¿qué quiere la revolución de tipo marxista-leninista o marxista-trotskista o marxista o estalinista o etcétera, etcétera? Bueno, simplemente que esa clase domine a la otra, eliminar a la otra clase, y nosotros lo que pregonamos como peronismo es convertir, en este caso, como dice la compañera Eva, al oligarca en trabajador, en el pueblo, no en un pueblo trabajador. Entonces, independientemente que el oligarca, porque tiene sus dominios en propiedades privadas, porque el peronismo no es contrario a la propiedad privada, puede vivir de manera que es ampulosa, pero trabajando, produciendo, con un modelo nacional. No tenemos una cuestión de clase, no odiamos a los ricos. Si no, Moreno nos hubiese dicho que la revolución también la teníamos que hacer con los hijos de los ricos. En este contexto, no estamos hablando de ese contexto. En ese contexto, Eva dice, bueno, nosotros no vamos a matar a la oligarquía, no los vamos a perseguir y a extinguir o a matar uno por uno hasta que se mueran, porque después vamos a tener a los compañeros que se conviertan en oligarcas, o a los hijos de los oligarcas que van a ser oligarcas, sino que hay que convertirlos para que sean parte del pueblo trabajador. ¿Y cómo? Dice Vita, trabajando. Es como esto, es muy claro, es como diciéndole a la oligarquía rentística, no, muchachos, pónganse a producir. No van a vivir más de la renta de la tierra. Por eso Guille siempre dice que los que van a pagar la deuda son los muchachos del campo, pero los terratenientes, la zona núcleo de Pampa Húmeda, con una pequeña diferencia en esto de la renta y demás, de lo que ganan y lo que los economistas saben que sale, el valor que se le da a la zona núcleo de Pampa Húmeda por lo que produce la renta, ¿no? Que de eso se desprende para engrosarle el bolsillo a todavía la oligarquía argentina, que tiene su base, obviamente, en la sociedad rural argentina. Así que esas 1000 familias son los que dice Moreno que tienen que pagar la deuda. Bueno, en ese momento Evita lo que decía era agarrar a estas 1000 familias y convertirlas a clase trabajadora. Por eso se diferencia del marxismo y de la lucha de clase, porque ya nosotros dijimos, los peronistas, no creemos en el materialismo histórico ni en el materialismo dialéctico, creemos que nuestro proyecto nacional y nuestra doctrina nacional tiene un gran porcentaje de espiritualidad, porque creemos en Dios, porque sabemos que Dios creó la relación entre los hombres y las mujeres y de ello se deriva el bien común y es la única manera de organizar un pueblo para su grandeza. Entonces, quien cree que no existe tal cosa, bueno, niega la comunidad. El marxismo en cierto punto la niega, porque no cree en Dios, porque cree que el materialismo histórico es aquello que resume a la historia en la síntesis de la lucha de clases y de los medios o de las formas de producción, y que ahí se determina todo, y que la historia de la humanidad fue igual para los sumerios que para los franceses en la Revolución Francesa, como que siempre lo que se dio allí fue una lucha de clases. Si alguno me va a decir, pero Evita dice que la oligarquía viene hace miles de años explotando. No, sí, porque eso es cierto, las diferentes modelos o categorías de oligarquía. Los lacedemonios en Esparta se dedicaban, obviamente, dentro de su carácter de verdaderos espartanos, a ser los únicos privilegiados de un Estado en donde había otros, en este caso, otra clase que era la que trabajaba la tierra y la que le pagaba a los lacedemonios para que se dediquen simplemente a cultivar la disciplina militar para sus batallas, porque era un pueblo guerrero, pero siempre la oligarquía en distintas civilizaciones o distintos procesos históricos fue quien explotó a los trabajadores. Pasó en la Grecia democrática, en la Grecia de Solón, lo que se dirime en la Grecia que va tomando un tono de democracia muy rudimentario, muy arcaico, cuando se empieza a discutir por qué en este caso, bueno, los diarcos, los que vivían en las montañas, tenían que pagar un tributo a quienes poseían las mejores tierras, o a los páralos, a la zona, a los comerciantes del Mediterráneo, por qué tenían que pagar grandes tributos si ellos tenían peores tierras y bueno, evidentemente no tenían excedentes ni para alimentarse ellos. Y bueno, ahí se construye la democracia grecia, pero en esa misma democracia
siempre había una clase poderosa que explotaba a la trabajadora. Eso es lo que dice Evita, que es muy distinto a tomar la historia como una síntesis de lucha de clases. Para nada, nosotros creemos que cada pueblo tiene su singularidad, su cuestión de idiosincrasia que lo enmarca en un momento de la historia donde no todo tiene que ver con la lucha de clases, porque no somos clasistas. Bueno, Evita en este último párrafo también deja en claro esta gran diferencia con el marco teórico de la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, y termina diciendo, obviamente, porque es un mensaje en realidad, si bien de una mujer combativa, de una mujer intensa, de una mujer luchadora, termina siendo un mensaje para nosotros los peronistas muy interesante, porque en el año que viene, en un año electoral, no tenemos que atacar a nadie, no tenemos que intentar eliminar a nadie, ni tratar de acallar a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra voz, desde nuestro predicamento, desde nuestra doctrina, es justamente convertir a los trabajadores en peronistas, porque los trabajadores de por sí son peronistas. El único hombre que el peronismo considera como clase es el trabajador. Entonces, cuando nosotros sabemos que los compañeros que votaron a Milei, o hoy te dicen yo voy a ir con Kicillof o Santoro, que realmente no entienden absolutamente nada porque nadie en algún momento les llevó el peronismo ni les explicó la doctrina, hay que empezar a hacerlo de a poquito. Primero para que entiendan que nosotros tenemos un movimiento y no un partido político. Que el movimiento tenga una herramienta electoral, que es el PJ, en nuestro caso, principios y valores, no significa que el peronismo sea eso. Sin embargo, como la herramienta electoral el año que viene va a estar muy presente, tenemos que saber hacer esa diferencia, pero también tenemos que llevarlo del lado ahora que a nosotros no, nos va a convenir llevar lo que es del lado electoral. Por ende, compañeros, vamos a tener que trabajar mucho en esto de predicar la doctrina y hablar con los compañeros que estén dubitativos o que quieran volver a votar a Milei o que quieran votar a Santoro porque creen que es el peronismo o Kicillof o Cristina. Tenemos que hacer un trabajo de mucha paciencia porque inclusive nuestra compañera y jefa espiritual de la nación, muriéndose y lejos de terminar diciendo cualquier cosa, sienta la cabeza y dice, muchachos y muchachas, compañeras y compañeros, hay que predicar con el amor y hay que predicar para convertir al compañero que esté equivocado, en este caso Evita dice al oligarca, en un compañero trabajador, en un peronista. Por eso dice, en algún momento la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso, pero mientras tanto fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, que somos todos nosotros, nunca nos entreguemos al enemigo y nos convertamos en antipática. Compañeros queridos, bueno, los abrazo enormemente, hemos llegado al final de esta charla en este año, de mi mensaje, fue un gusto para mí poder hacerlo con ustedes. Cualquier cosa que quieran decir ahora va a estar abierto todos los micrófonos para que lo hagan. Para mí fue un aprendizaje también poder formarme con ustedes y salieron cosas muy lindas y como les dije, por ahí no estuvieron todos para escuchar esto, pero el año que viene con Diego y con Matías, sobre todo con Diego, que bueno, es toda la parte técnica y el que hace un esfuerzo enorme y el que también aporta ideas y demás, vamos a armar charlas de formación de filosofía, teología, historia peronista muy completa, con una dinámica distinta a este tipo de Meet. Así que bueno, nos espera y nos depara un año de mucho trabajo y estemos unidos pese a las diferencias. Pese a los enojos que podamos tener entre nosotros mismos, estemos unidos, compañeros. No nos queda otra hora. Después nos agarraremos a los gritos, a la piña, nos agarraremos de los pelos, nos gritaremos, nos diremos las cosas, pero ahora seremos un solo cañón apuntando al año electoral. Así que esto es lo último que digo este año y en la clase de Evita seguramente hagamos una última antes de fin de año para explicar de qué se va a tratar el año que viene en función de las charlas de formación. Bueno, quien quiera hablar tiene la palabra. No, me quedé con una duda porque ahí en el último mensaje habla de Perón como si fuese que viene de la casta militar. Y por lo que entiendo históricamente, él no viene de una casta militar.
Bueno, O no habla porque del poder, de que él después se crece. no, claro, lo que dice es que obviamente Perón, a ver, la casta a la cual se refiere Evita, Perón no es aristócrata, no tiene apellido aristócrata. Evita sabe que Doña Juana y Tomás vienen de, nada, de zonas rurales, Claro, por eso. de campo, por lo cual la madre es media india, o sea, de la zona patagónica, por lo cual ella dice en función de cómo está formado Perón. Perón desde muy chico fue, Apaga el micrófono, estuvo compañero. en la escuela de los cadetes militares y se formó en una institución que desde el 16 en adelante, obviamente no era una institución muy afecta a ese modelo nacional que después fue el peronismo. De hecho, es la misma institución que le hace un golpe a un gobierno democrático como el de Irigoyen. Y la historia lo que nos dice es que justamente la oligarquía en los partidos liberales conservadores siempre tuvieron al ejército muy cerquita porque la oligarquía en esos partidos liberales conservadores, el ejército y los partidos políticos o los intelectuales, bueno, conformaban un mismo frente, digamos, que gobernaban y que el pueblo siempre obviamente no era considerado, es decir, gobernaban para la oligarquía. Perón fue instruido en un ejército así, fue instruido en un ejército que no tenía mirada nacional. Sin embargo, cuando Evita dice, bueno, el general viniendo de los militares se entregó. Es decir, el gran delito de Perón, que ella bendice, es que no siguió como todos los otros militares, viendo, digamos, hacia lo que había que hacer, siempre y cuando la oligarquía le decía hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Perón se despegó, generó un resentimiento en las cúpulas militares, en Falrell, en Ramírez, en Perlinger, acá y allá. Y bueno, ahí los muchachos dijeron, este nos traicionó, porque en realidad nosotros esto de estar con la masa trabajadora y los obreros nunca lo hemos hecho. Si bien el GO es una revolución de tono nacionalista que intenta romper un poco con esa lógica liberal conservadora, no dejan de ser muchachos que respondían a la oligarquía. Si la oligarquía atendía, eh, eh, levantaban el teléfono y decían, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Qué hace este muchacho que tiene masas? A los milicos nunca le gustó la gente en la calle. Claro. Entonces Evita lo que dice es, Perón viene educado en esta institución, pero rompe con la tradición militar de, digamos, hacer lo que hacen por la oligarquía. Lo hizo por el pueblo, ¿no? No habla como casta de Claro, claro. apellido, Y a eso me eso refiero. explica el resentimiento después que tiene muchos años de los militares mismos y no entiende mucha gente que te dice, ah, pero no era militar y sin embargo, no, ahí esa parte no, mucho no se entiende, la mayoría de la gente no lo entiende. No, porque la gente, digamos, primero porque hay que separar la historia de los militares en su contexto. Uno podría decir, ah, qué malos que eran los militares. No, quien venía del interior y hacía carrera en el ejército, y bueno, eh, si llegaba a un puesto alto, a un cargo, a un rango alto, tenía que levantar el teléfono y por más que no era de apellido, la oligarquía le decía, hace tal cosa y hace tal cosa. Es decir, el ejército como institución era un instrumento de la oligarquía, ¿sí? Más allá de ser un instrumento de defensa nacional. Y más allá que el peronismo dice, en la doctrina y en las acciones de gobierno, bueno, es una institución que a nosotros los peronistas nos permite reflexionar sobre esto de la nación en armas, que un ejército no solo defiende tu soberanía territorial, sino que construye con la comunidad un país, por ejemplo, una represa y cuidar la represa y establecer vínculos con otros, con, digamos, con la cartografía, con el, bueno, no solo sirven para cuidar a los mares y para estudiarlos y para estar en la Antártida y estudiar la Antártida, es decir, la idea de Perón de la nación en armas era un ejército, digamos, para la comunidad, para el país, porque la idea de patria del peronismo es el pueblo, no es la idea de patria de algunos generales militares, sí que eran de apellidos, porque para ser general, bueno, ibas a llegar con apellido Basavilbaso, y vas a llegar con un apellido considerado dentro de la tradición castrista y que, bueno, tenías evidentemente también vínculo y diálogo con la oligarquía argentina, ¿no? Sí, ahí van a hablar, compañeros. ¿Se entendió, Diego? Sí, sí, se entendió y de paso también está bueno que nosotros entendamos la posición porque a veces no la sabemos explicar, me parece. Está perfecto.
Estaría bueno también tener en cuenta la línea histórica que nosotros como peronistas seguimos, que es San Martín, Rosas y Perón, ¿no? Tres militares, nacionalistas, y ahí donde se va diluyendo y o no se tiene que diluir esa idea, ¿no? Me parece que hay mucha confusión el hecho de confrontar con el ejército, que no es más que también confrontar con otro argentino. Eh, y bueno, son todas instituciones que tanto como la iglesia también, que tenemos que tener en nuestro lado, ¿no? De los trabajadores. Eh, para mí me parece muy, muy importante y me parece muy, muy actual. Sobre todas las cosas, Ricardo decía que distinto que es el último capítulo, ¿no? De esa Eva que veníamos escuchando a lo largo de mi mensaje, pero termina con algo que es sumamente importante para los tiempos históricos nuestros, que es el hecho de hermanarse con el pueblo trabajador, y que es el único capital político que nosotros podemos llegar a ir a buscar, ¿no? Como estrategia, hablando ahora, ¿no? Del lugar de partido, o de movimiento, ¿no? Obviamente. Eh, las instituciones como la iglesia, el ejército, las fuerzas y bueno, y, y obviamente los trabajadores. Sí, vos dijiste algo muy interesante que yo quería justamente mencionar. Cuando San Martín crea el ejército de los Andes, en realidad tiene carácter de milicia. La gran diferencia de la milicia con un ejército profesional es que la milicia es compuesta por hombres de pueblo, trabajadores, artesanos, bueno, etcétera, etcétera. Lo cual, obviamente, el ejército se profesionaliza, propiamente dicho, se profesionaliza segunda mitad hacia finales del siglo XIX. Justamente la escuela naval argentina, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a la fuerza de la Armada, se crean donde Rosas tuvo su caserón, ¿no? Y Rosas también fue un militar, pero de milicias. Y entonces la construcción de la patria no se hizo con un ejército profesional, ¿no? Se hizo con el pueblo, las milicias, los negros, los pardos, los indios, el criollo, se calzaba lo que le daban para combatir y en realidad era pulpero, artesano, laburaba en las orillas, el otro repartía empanada, el otro laburaba en los saladeros, y sin embargo ellos fueron construyendo la patria a sangre y fuego, pero como milicia. El caso de Perón es muy, muy interesante, porque ya Perón es militar dentro de un modelo castrense, digamos, justamente, parte de la oligarquía argentina y un modelo muy conservador, que también tiene su raigambre en el nacionalismo católico filosófico de los hermanos Carlos y Federico Ibarguren, donde ellos también utilizan la doctrina social de la iglesia, pero se separan de la idea de pueblo, ¿no? Para ellos todo lo que tiene que ver con los obreros o los trabajadores tiene que ver con el socialismo o con el marxismo. Como el peronismo es una síntesis perfecta de la historia argentina y es la armonía entre estos dos modelos, uno individualista y el otro colectivista, bueno, muy interesante que Perón, saliendo de esa construcción, de esa instrucción, ¿no? A Perón el ejército lo hizo. Y cuando él le manda sendas cartas al padre, a Tomás, le dice, bueno, todo lo que estoy aprendiendo y la camaradería con mis compañeros, pero uno advierte que Perón es muy distinto a sus compañeros. Es un hombre muy observador, bueno, es el Perón que se va construyendo, porque no es que la doctrina sale así nomás, es un Perón que estudia mucho, es un Perón que ama profundamente a su patria y a sus compañeros de armas. Pero en un momento Perón entiende que el trabajo que él debe hacer y su misión es para con los trabajadores. Y ahí se pone a todo el ejército prácticamente en contra, salvando las diferencias, porque gran parte del ejército después en sus primeros años obviamente le obedece y hay grandes compañeros de armas que son grandes peronistas. Pero claramente lo que vos decís, Alan, es interesante porque la línea nuestra está hecho por hombres que fueron militares, pero que en este caso, tanto San Martín como Rosas lo que conducieron fueron milicias, ¿no? El ejército de los Andes es de carácter de ejército, porque San Martín lo profesionaliza, obviamente en su contexto, ¿sí? Con lo que tenía, con los recursos que pudo recabar para esa famosa gesta independentista. Pero, ojo, la construye el pueblo. Esto es muy interesante. El modelo argentino
que más allá de que cae en Pavón, cuando Urquiza le entrega a Mitre el país en bandeja y Mitre hace lo que hizo, creó un Estado fraudulento, una historia mentirosa, un modelo liberal que se enquistó hasta nuestros días y que tuvo, salvo la excepción del peronismo, fue todo un modelo oligárquico, rentístico, que le hizo mucho daño al pueblo. Bueno, en definitiva fue construido por el pueblo, ¿no? El modelo nacional y el que legó fueron las milicias las que pusieron el cuerpo. Perdón, sigan ustedes que habían levantado la mano. Gracias, Alan. Bueno, Alan, vos, si querés. No, ahí le había Está levantado Adriana Adriana. también, hay algunos. Adriana había levantado. Hola compañeros, no sé si los saludé, no, algunos no estaban cuando ingresé. Me quedé pensando en dos cosas. La primera es, bueno, sí, lo que estábamos hablando en la oligarquía. Son bravos estos muchachos. Les tocó una de las 4 tierras más ricas del mundo, porque son 4, siempre las nombra el compañero Moreno. Y tenían el ejército que les respondía a ellos, es decir, les tocó la tierra más rica del país, que es una de las 4 tierras en el mundo, y son mezquinos. En este momento, yo calculo que esos muchachos deben estar pensando en salvarse ellos, nada más. Son bravos. La otra vez nos decía el compañero Gergo en una clase de la rama femenina y nos nombró algunos apellidos, nos mencionó. Y dice, menos mal que Guillermo se ocupa de ellos, de tratar de convertirlos en aristócratas, pues son bravos. Y lo otro que me quedó de la clase fue cuando leíste, Ricardo, cuando esa parte que Evita dice, cuando llegue la hora maravillosa de los pueblos. Evita sabía, evidentemente, sabía que eso iba a llegar, tenía una profunda convicción de que esa hora iba a llegar, y bueno, como dice también el compañero Moreno, después de 70 años ha llegado nuestra hora. Esas dos cositas me quedaron grabadas bien fuerte. Y bueno, y por eso, volviendo a la oligarquía, por eso esa cosa que tenía Evita con la oligarquía. Son muchachos, son gente muy mezquina. Sí, ahí digo esto y lo dejo a compañero Ezequiel que levantó la mano. Sí, son mezquinos. Yo lo que, antes de ayer un compañero me dice, yo tengo una duda, ¿Rosa fue entonces un terrateniente, oligarca, fue parte de esa oligarquía? Y está bueno preguntarlo porque es el creador del sistema que después se impone agroexportador. Lo que pasa es que Rosa no tuvo los elementos para industrializar el país, no se lo permitieron. Los países industrializados en ese momento le hacían la guerra a esta parte del país, a la Confederación, justamente para evitar eso. Entonces Rosas, que era un conocedor de la tierra innato, bueno, hizo que el modelo que proliferara, teniendo en cuenta que la tierra, teníamos un desierto verde y no teníamos grandes urbes como ya lo tenían Estados Unidos y demás. Por lo cual, bueno, ahora no, justamente Rosas se pelea con esa oligarquía, la que llega hasta el día de hoy, que eran los enfiteutas de Rivadavia. Rivadavia empieza a entregar a familias de grandes apellidos que empiezan a heredar grandes extensiones de tierra de lo que antes eran títulos de algunos españoles, después fueron de algunos criollos, que se llamaban vaquerías, que era un tipo de estancia donde básicamente el ganado cimarrón proliferaba porque se alejaban de la ciudad puerto, que era Buenos Aires, y bueno, no había control alguno y se vivía de eso, pero no había un modelo exportador de nada, no se producía nada en el campo, nada. Cuando Rosas pone manos a la obra y es el primer protocapitalista, un poco un oxímoron, es un protocapitalista donde dice, bueno, hay que hacer algo con esto, y empieza a fabricar tasajo y charqui y transforma y arma un modelo de producción novedoso, que es el de los saladeros, que ya existían, pero los pone a gran escala, trae la sal de Salinas Grandes, donde como él tiene contacto con los ranqueles y pampas, logra traerla sin ningún problema, y construye una flota de barcos
que van a exportar esa carne de tasajo charqui en Corrientes y pensaba hacer él exportar la carne sin tener que contratar buques ingleses y llevarlas a los mercados de los africanos esclavos de La Habana, del sur de los Estados Unidos y del Brasil, porque era una carne que se podía transportar y no se echaba a perder, tenía una curación especial. Dicho esto, bueno, los ingleses no se lo permiten y Porredón pide que se eliminen los saladeros, bueno, lo prohíben y demás. Entonces aparecen los enfiteutas, hombres de apellido, los Castelli, los Dorrego, los Rico, los Kramer, claro, el hermano de Manuel, y Manuel también tenía su tierra, que tienen grandes extensiones de tierra, se las alquilan al Estado Nacional, que en ese momento era por el sistema presidencialista de Rivadavia, el país, la República, la provincia de las Unidas del Río de la Plata, con Rivadavia como presidente, se la alquilaban al Estado por medio de una enfiteusis, ¿sí? Pagaban un canon, derecho de alquiler, y listo. Bueno, nunca habían pagado nada y les pertenecía a ellos en realidad porque no permitían que eso las pueble nadie, ni construían nada, tenían las tierras. Cuando Rosas impone la ley de tierra pública, dice no, estas tierras se van a parcelar en menor legua y se las vamos a vender a los hombres de la frontera, que eran los que estaban en los fortines peleándose contra las comunidades aborígenes enemigas, las que asolaban las campañas con los malones, y dicen, bueno, se la vamos a vender al capitán, capitanesco, al oficial, al soldado raso, en diferentes porciones, también por diferentes zonas. Así que bueno, lo que hace es, sí, darle un carácter de propiedad privada a la tierra, y lo que hacen esos enfiteutas, que de repente dicen, se nos terminó el curro de tener grandes extensiones y grandes latifundios que no servían para nada, es hacerle la guerra. Y hacen la Revolución de los Libres del Sur en el año 38, donde intentan poner a toda la campaña bonaerense contra Rosas y terminan fusilados la mayoría de ellos. Quería decir esto porque no, Rosas no es creador de la oligarquía, es que justamente es parte de una oligarquía terrateniente, pero de modelo nacional. Él se pelea con la otra parte de la oligarquía terrateniente rentística, que no quería producir y que encima era de antinacional. Pretendían que los franceses vengan a poner sus escuelas, pretendían que se hable en francés, pretendían cambiar el hábito del gaucho, etcétera, etcétera. Son dos oligarquías terratenientes distintas. De hecho, la de los Ortiz de Rosas, los Mendigurien, los Martínez Prudencio de Subiría, los Mendetegui, hay algunas familias que son no de esos oligarcas de la sociedad rural de las 1000 familias, los Terrera quedaron, los Terreros, los Anchorena, algunos Balcarce, quedaron en esa zona medio de tener algunas estancias, de ser aquello que vos decís, bueno, este va a la sociedad rural, tiene alguna vaca para exhibir, pero no son esos responsables 1000 familias que la tienen toda y que son las que no quieren largar un solo peso para pagar una deuda que haría que este país pudiera empezar a despegar de una vez por todas. Así que no sé si contesta un poco eso, pero fue un poco lo que vos estabas diciendo, y meter un poco el tema de Rosa porque el otro día preguntaron y bueno, quiero que queden claros. Ezequiel u otro compañero ahí. Julio, vos levantaste la mano, compañero. Gracias, Mati. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Nada, termina el ciclo, terminamos con mi mensaje. Marita dijo unas palabras muy interesantes, nos agradeció. Yo también, compañeros, quiero agradecerle mucho. Trabajaron un montón. Con respecto a lo que dijo Eva, si vos no te sentís de pueblo, te estás tirando para la oligarquía. Y tenemos deberes que cumplir con el pueblo. Cada uno en su lugar, obvio. El peronista no debe creerse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Y así, compañeros, los que quería resaltar es que encuentro en ustedes más de lo que encontraba cuando los conocí, quizá por eso mismo, porque no los conocía, que son pueblo, compañeros. Trabajan desde su lugar, desde el lugar que pueden, desde el lugar que pueden llegar con esfuerzo,
para estar al servicio del pueblo. Perón en su época de militar, con la cabeza que decía el compañero Ricardo, todo lo que había aprendido de pibe, de dónde había venido y aparte la genialidad del hombre, ¿no? Puso el ejército al servicio del pueblo para sacar una oligarquía fraudulenta del sistema electoral y basta de lastimar al pueblo. Eva nos cuenta que aquellos que lo acompañaron se marearon con las alturas y dejaron de ser pueblo, pasaron a ser oligarquía. Todos podemos caer, también dice Eva, pero en ustedes creo que, y vuelvo al tema anterior, a lo que quería resaltar, son la semilla de la comunidad organizada, estamos en proceso de eso y dando el ejemplo de amor que nos legó Perón, nos legó Eva a través de la doctrina. Vamos a germinar, vamos a crecer y a contagiar al pueblo, compañeros. Les agradezco por haber estado yo al lado de ustedes. Me siento muy honrado. Nada más, compas. Gracias, Julio. No, yo me siento honrado también de tenerte a vos como compañero, porque desde el año pasado yo compartí una imagen, estuvimos en el Sindicato del Vidrio, algunos de ustedes los conocí ahí, y otros con Matías, bueno, ya de ingeniero Vulcan habíamos cruzado mirada. Yo este año empecé con La Revancha, fue una experiencia, hicimos radio, no voy a hablar de ningún compañero, no viene al caso, ahora más que nunca todos unidos, pero encontré en ustedes cuando Matías me dijo, vamos a armar algo, y después conocí a Diego, a Gaby, a Adriana, bueno, a vos te había conocido, Julio, después también te vi por estos pagos, a Alan, bueno, a ese que habló el otro día y dio la palabra por la juventud, Gaby Beltrán, bueno, un montón de compañeros y la verdad que armamos un grupo extraordinario. La verdad que hay otra compañera, Vicky, por ahí, que también aporta desde la psicología, todo desde el laburo, el trabajo que hicieron en la básica. Bueno, esto se construye así, ¿no? Para mí, yo estoy honrado también de ser compañero tuyo, Julio. Así sí, como decían en una época, imagínense que daban la vida por el compañero, daban la vida por la causa, se cagaban a tiro. Rucci fue uno de los hombres que daba la vida por Perón y por sus compañeros y por la causa. Y no pasó hace 200 años, estamos hablando de una lejanía. Así que nosotros tenemos que ir construyendo ese fanatismo que estos muchachos tuvieron, que a nosotros nos puede parecer muy lejano y que en realidad hay que volverlo a traer, porque es la única manera que el peronismo va a vencer, con ese fanatismo, ese fuego, ¿no? Bueno, quien quiera, Ezequiel, por ahí quería decir algo. Gracias, Ezequiel Julio, querido. Seguro, compañero, no está. Ah, bueno. Vos, Mati, Me o parece que se alguien que cayó. quiera hablar, Diego, Alan, Yo, no, Fernanda. contento. Resumo un poco el año. Contento con la gente que me encontré. Eh, para mí fue un gusto conocer a mucha gente. Me sorprendió mucha gente. Julio es uno. eh, por ahí no dice nada, pero cuando habla con él es profundo y sabe mucho. Mati también, bueno, todo, la verdad, todo de su lugar, ¿no? Obviamente hay gente que va dirigiendo esto y bueno, se nota más, pero no quita el resto que está al lado, se nota. Sea aprendiendo o enseñando. Está perfecta las dos cosas. Y aparte los dos, no, uno se va cambiando todo el tiempo. A veces uno aprende y otra vez se enseña. Eh, con respecto a Eva, a mí me sorprende gratamente, nunca lo había leído. Obviamente todos más o menos conocemos la historia, pero la filosofía profunda que tiene, que es igual a la de Perón, obviamente porque vienen del mismo lugar, y la entendemos nosotros porque venimos del mismo lugar. Si no, no la entenderíamos. Eso es lo que nos identifica. Con respecto al fanatismo que recién hablaba, también creo que es un poco tenemos que ser más fanáticos. No llegar a la violencia nada más que se llegó, porque tenemos que aprender de la historia.
Y bueno, seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir entendiendo la historia. Tenemos una historia muy compleja que se borró mucho para mí, se ocultó mucho, no solamente por Perón. Me preguntaba de Rosa, yo tampoco sabía hasta hace un par de años. Me preguntaba de San Martín tampoco. De los buenos y de los malos, no sé, otro. El que vos quieras nombrar tampoco. Es algo que tenemos que empezar a trabajar nosotros. Yo creo que parecerá una boludez, pero el, el empujón que nos da esto es ganar el mundial. Parece una boludez, pero no lo es, porque representa a tu país. Si bien el fútbol para mí no llega a representar la historia del país, ¿no? Pero hace que mucha gente joven se acerque y entendamos todo esto. Tenemos que aprovecharlo, no hay que, no hay que desaprovecharlo y bueno, con cada uno con lo que pueda. Y nada, este año veremos qué hacemos. Vamos a seguir trabajando. Va a ser un año duro porque, eh, bueno, va a ser para diputado, tocó que va a ir así y bueno, va a ser una pelea dura. Pero la vamos a dar y yo creo que hay mucha gente, por lo menos yo me voy juntando y la gente me va viniendo a preguntar cosas que jamás antes me había pasado desde que empecé a estudiar peronismo. Y la gente te empieza a hablar y te empieza a preguntar y ahí me doy cuenta que tenemos mucha ignorancia dentro de nuestro... Ignorancia no mala, la digo, ¿eh? Eh, ya como lo dije, por ocultamiento, porque vinieron partidos de afuera y nos quisieron imponer eh, la historia que ellos tenían ganas y no va a ser así. No va a ser así porque como en todo país, el pueblo en algún momento habla y se nota. Y creo que es lo que va a pasar. No sé si ahora o más adelante eso lo veremos. Y bueno, esperemos el año que viene, que todos terminen bien, que, que está dura la cosa, pero bueno, cuídense entre ustedes, entre su familia, ayúdense. Es muy importante eso. Hace bien. Y nada, la verdad, gente de 10. Y bueno, nada, de eso despido el año y esperemos que viene el año que viene nada más. Bueno, Diego. Bueno, Mati, ahora terminás vos si querés. Lo último que digo es que todas estas charlas, si bien a veces puede resultar que repetimos las cosas o que nos están formando, nos vamos a ir dando cuenta de los avances el año que viene, porque los demás, como decís vos, Diego, nos van a ir preguntando cosas, nosotros vamos a tener más herramientas para contestar. Yo insisto y me voy a morir insistiéndolo y en la lápida va a decir, rompió la pelota con la historia. Eso va a decir mi lápida. Y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Tratemos de estudiar la historia argentina y algo de historia mundial, de contextos, de procesos, preguntemos, debatamos, no tengamos miedo, nada, hagamos eso porque es la única manera, conociendo la historia, de que tengamos la cosa ordenadita. Porque cuando hagamos ahora las charlas de formación doctrinaria, yo no es que soy el enfermo de la historia, pero siempre está metida. Y siempre hay que estar recordándola y debatiéndola y preguntándola todo el tiempo. Yo estoy hablando con 5 o 6 compañeros, dos de San Martín, dos que están en quinto año del profesorado de historia, que lo estamos convirtiendo al peronismo, son jóvenes, al rosismo, pero porque, ¿entendés? Tenían una mirada y es un laburo también de mi parte en el sentido de que mensajito a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8, cuando le podés contestar. Pero no porque yo esté autorizado, porque son los debates, que los tipos te dicen algo y vos tenés que estar más o menos, y si no lo sabés, lo vas a buscar y lo estudiás vos y lo preguntás vos y vas construyendo así. Y 4 de principios y valores, 2 de Quilmes y 2 de Lanús. Uno de Lanús tuvimos una discusión en el grupo por lo de la música, y no quiero decirlo porque es algo muy del compañero, pero tiene una cuestión de salud mental. Entonces yo, por ejemplo, él me mandaba mensajes y dije, pero ¿qué quiere? Pelearme, pero a la vez es como que me da debate bien, ¿qué le pasa? Hasta que él me dice, mira, tengo esto y lo otro. Ahora entiendo, pero bueno, tuvimos eso de estar hablando, y hoy me manda mensaje como yo, de 7, 8 minutos, hablando de historia, y nos ponemos a hablar, y el tipo me pone conceptos de él con respecto a la música, porque tiene, yo le digo, un lindo delirio con esto, habíamos hablado de que si vos tocás con instrumentos afuera,
y que tenés que hacerlo con autóctono. Bueno, voy aprendiendo yo también de este trato, pero demanda tiempo, porque uno está laburando, está con la familia, está con su quilombo, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Yo estoy así, lo voy a hacer de lunes a lunes de acá hasta que el cuerpo diga basta, porque creo que es lo único que puedo aportar para dejar algo que yo diga me morí sabiendo que hice algo chiquitito, porque no tengo un fusil para ir a dar la vida por la patria, o no estamos en guerra, no podemos hacer otra cosa, pero algo tenemos que hacer. Cada uno que lo haga, estudiemos historia, sigamos estudiando, sigamos, aunque cueste, por favor, hagámoslo y hablemos con los demás, que así es la única manera que vamos a lograr esto que vos decías, que dentro del movimiento estemos todos medianamente formaditos para formar a los otros. Por eso me parece importante que lo hagamos. Fernanda, y yo me despido. Gracias, los quiero mucho. Vamos el año que viene con todo, vamos para adelante, que la victoria es nuestra. Somos mártires de la causa, compañeros. No esperemos ganar el año que viene y que Moreno sea presidente del otro y que dentro de 5 años estemos nadando entre no sé, una felicidad. No, no, si no se nos da ahora, nosotros tenemos que construir para los que vienen. Ese concepto de yo quiero construir para mí, quiero verlo yo, antes de que me muera, está mal, porque como cristiano y peronista la causa nuestra es la de los mártires. Nosotros no trabajamos para conquistar las cosas ahora, porque si lo hiciéramos por eso, nos defraudamos y nos dedicamos a otra cosa. Lo hacemos siempre, con esa palabra de Galeano, caminando hacia el horizonte. El horizonte, que nunca lo podemos alcanzar, lo que nos permite es caminar, porque caminar hay que caminar. No sabemos si vamos a lograr la revolución o si va a seguir siendo inconclusa, pero tenemos que laburar para nuestros hijos, nietos o bisnietos. Y esa es la causa de los mártires, lo que hizo Cristo. No dijo, bueno, yo hago la revolución cristiana y me quedo acá. No, muero para que ustedes recojan y hereden y tengan una enseñanza de mi muerte y traten de crear un mundo de amor y de paz. Por eso, todo lo que hagamos siempre como la causa de los mártires. No sabemos si lo vamos a lograr. No esperemos ni nos pongamos ansiosos porque por ahí ni siquiera nosotros lo vemos. Vamos a creer, como dijo la compañera Adriana y otros compañeros, que se está armando en el mundo un escenario para que los nacionalismos y la hora de los pueblos sea ahora y en el 2030 no sea la agenda que quieran imponer, sino sea la hora de los pueblos. Bueno, vamos a laburar para eso, pero somos la causa de los mártires. Fernanda. Compañeros, empezamos el vivo diciendo que estábamos cansados, ya casi no llegamos, pero así todos estamos planificando y reviendo cómo arrancar el año nuevamente, sin quedarnos. Y ahora que hablaban, me acordaba que acá en realidad, en el pueblo san vicentino, se cuenta que cuando Eva y el general venían a descansar, la gente lo veía y sabía que era el general y colmaban las calles para pararlo. Y obviamente el general venía a descansar para ir recuñaba y Eva le decía no, bajaba, recibía las cartas de todos y se los llevaba. Y en la semana ella salía y se aseguraba de que cada carta llegara y que sepan que ella estaba y resolvía. Era lo que yo voy, juntarnos como sociedad con los vecinos y más allá de, sí, está bueno tener el conocimiento de lo que es la doctrina peronista, capacitarnos nosotros, como para poder brindarla a ellos. Pero también nunca dejemos de ayudar en otros aspectos, el escuchar, un simple, no sé, tenés una gotera, bueno, dale, vemos cómo lo podemos solucionar. Y eso es lo que habla de nosotros, tanto como peronista y como sociedad también, que no se pierda la empatía de ver qué le está pasando al vecino, en qué podemos ayudar, como dirían, no hacer la vista gorda, ¿no? Y obviamente no estuve todo el año, arranqué 3-4 meses, pero se ve que todo el equipo proyecta y estira a un proyecto lindo, que si Dios quiere y se da las cosas, en enero estaríamos arrancando con lo que
propuso el señor Diego, Ricardo, de dar la formación, lo que es cine. Siempre aportando en lo que podemos cada uno y nada más. Que tengan todo un año excelente. Vamos, que el año sí va a estar complicado, pero bueno, ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos los peronistas, ¿no? Así es, compañera. Te abrazo fuerte, muy agradecido, te lo dije hoy. Me desperté con eso del cañón proyector y muy contento porque esas son las acciones que también tenemos que replicar. La verdad que muy feliz, muy feliz. Mati, y terminamos. Bueno, igual Fernanda vamos a estar hablando porque recién esto arranca, no es que terminamos una parte del año, ahora tenemos que charlar qué vamos a hacer con todo lo que estamos proyectando. Así que vamos a estar en contacto permanente. Mati, cerrá vos. No, yo nada más, bueno, tenía muchas cosas por decir de todo lo que venimos escuchando. La verdad que fueron muy lindas las clases de formación. También contento por el grupo que se está armando. Veo que en realidad cuando comencé ahí, por no sé si era 2011, 2012, a leer mi mensaje, me cambió totalmente a mí, porque tenemos de un lado, ¿no?, a los militares que fueron y son parte de la oligarquía, que Evita quería que sean parte del pueblo, y después con el progresismo mismo tuvimos que ellos son antimilitares, no quieren la nación en armas, entonces se venían discusiones que no quieren, digamos, sabemos que hay malos militares, hay buenos militares como mismos políticos, policía y todo, y muchas veces ellos son anti, hablo del progresismo más que nada. La verdad que, bueno, en el profesorado se ven mucho esos debates. Vos viste, vos también estás estudiando ahí en el profesorado y ves que te tiran una línea y son antipolicía, pero después la piden para que cuando hay robos en la escuela estén. Entonces, siempre viene un discurso o una punta o el otro extremo. Y como decía Perón, nosotros somos el péndulo, ¿no? Que va y va viendo lo que pasa en el mundo para ir yendo para un lado al otro o centrarse. Yo estoy muy agradecido de las charlas de vos, Ricardo, y cada uno de los compañeros. No soy mucho, a veces digo gracias por respeto, pero creo que los que estamos acá sabemos lo que estamos haciendo. De mi parte, a mí nunca me gustó que me den las gracias en el sentido que yo lo estoy haciendo porque vengo a militar y sé por qué vengo, pero uno lo hace por respeto, ¿no? Porque hay que ver cómo son, no somos todos iguales. La verdad que más que nada desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo a cada uno, a Adrián allá en Mendoza, que todos pasemos un bonito día, ¿no? Una linda noche con nuestra familia. Eh, y bueno, esas son mis palabras nada más, que tengamos un 2025 mejor, sabemos que vamos a tener que salir a militar con todo. Acá en provincia mismo no se sabe todavía cuándo va a arrancar, porque hay que ver qué pasa si Axel las tira a las elecciones para adelante, que serían en abril, pero bueno, eso se está debatiendo, no creo que Cristina le permita, pero vamos a ver qué pasa porque se puede anticipar todo, ¿no? Y a ponerle el pecho el doble de lo que fue este año, con esta charla de formación, quizás tengamos que correr actividades porque haya que hacer puerta a puerta, hablar con los vecinos, hacer solo todo lo que se hace en campaña y tratar de llegarle a la gente y explicarle lo que Moreno quiere. Sí, mi anhelo es que Moreno sea diputado, sé que no son las personas, Moreno nos deja un proyecto, plan de gobierno, plan económico, pero sí quiero que él llegue. También me gustaría, obvio, como él venía diciendo, que haya juicio político, no lo estamos viendo, no se está dando, pero uno no sabe lo que puede pasar de acá a mañana. Así que más que nada agradecidos a cada uno de los compañeros y les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo y organizando todo para el año que viene en esta charla de formación y cada actividad que se estén dando, compañeros. Yo de mi parte eso nada más. Bueno, gracias, Mati. Bueno, cerramos. Gracias por todo. Gracias, Matías, a todos. Adrián allá de Mendoza. ¡Viva Perón! Vamos a Me hacer olvidé. algo. Viva Perón, carajo. Cuando sean las 12,
Primero vamos a decir que Jesús era peronista. No nos olvidemos de dar ese debate en la mesa, más quilombo. Y ahí empezamos. Después ponemos la marcha. Y después cuando ya estamos un poco pasados de copa para lo que van a tomar, pongan quiero un compañero y ahí toda la noche, diría Guillermo. Así que bueno, muchachos, voy a ver si está Guillermo Duro de Domar, a ver qué tiene para decir. Abrazo gigante, terminamos por lo menos esta charla con mucha emoción, así que los abrazos grandes. Pero, qué grande sos, mi general. Ay, cuánto vale, pero, el gran José Trabajal. compañero. muchachos. Bueno, chicos, Nos vemos la bueno, próxima. suerte. Chau, chau.